Presentando mi libro, que es este que está acá, que es La Gran Usurpación, Memorias de Gobierno, que es un bestseller. Modestia aparte, es el libro más vendido hoy día en la capital, en Lima, según reportes de la librería Crisol. Es el libro más vendido en librerías, en todas las librerías de la capital, y también, como no, en la Feria Internacional del Libro, que ya acabó hace un par de semanas. Sin embargo, yo no he querido circunscribir solamente esta publicación de la gran usurpación de la obra en la capital, sino que también deseamos tratar de viajar por provincias al interior del país para poder de alguna manera distribuirlo y para que la nación entera, el Perú, pueda saber lo que fue el gobierno del presidente Ollanta, pero fundamentalmente el avasallamiento institucional de funciones, la usurpación de la primera dama, para que nunca más se vuelva a repetir. Por eso es que el día de hoy lo estoy presentando en la en la Universidad Privada de Tacna, a las 7 de la noche. Haré una exposición ahí con los alumnos, pero entiendo que es una entrada libre, que cualquiera puede asistir. El auditorio es bastante grande, es el auditorio principal. Pero también va a estar el editor Adrus, Andrés Arotaipe, entiendo que distribuyendo a las principales librerías de acá de Tacna para que el público lo pueda vender a un precio que puede estar al alcance de todos los tacneños, un precio cómodo, digamos, para evitar el pirataje, ¿no? Porque en Lima, te comento, Richard, de que hemos vendido miles de obras, de ejemplares en las librerías, en la Feria del Libro. Ha sido récord en ventas en menos de un mes, pero también lamentablemente pues los piratas han estado a la orden del día en Lima y han vendido. Es que los piratas están atentos, que el libro se vende inmediatamente, eso de la noche a la mañana, lo sacan y los comienzan a... Y también Richard ha sido récord en ventas en piratas, aunque voy a decirlo. Hasta bien eso, porque el tema de conocer realmente qué ha ocurrido en este gobierno en estos 5 años importa mucho, porque ha marcado un precedente de lo que no se debe hacer. Y comentando ya un poco acerca del contenido del libro, el mismo hecho de utilizar el término usurpación nos denota una idea de lo que ocurrió en estos 5 años. Si usted pudiera describir lo ocurrido en estos 5 años en una frase, ¿cómo podría darlo a conocer la participación de la ex primera dama Nadine Heredia? De un avasallamiento y pisoteo institucional. Yo creo que acá hubo una poca preparación por parte de nuestro gobernante, fundamentalmente del presidente de la República, que no ejerció liderazgo, lamentablemente. Yo lamento, porque yo fui una de las personas que apoyé al presidente de la República cuando no era presidente, que apoyé a Ollanta. Yo fui abogado de Ollanta Humala, de la propia Nadine Heredia, antes que Ollanta fuera presidente de la República, antes que yo fuera congresista, antes que fuera vicepresidente. Lo patrociné políticamente. Yo lo lamento, porque al final no solamente me defraudó a mí, sino a sus principales correligionarios, sino también al partido que lo ungió y que lo destruyó, dicho sea de paso, y también a toda la nación entera. Cuando Ollanta Humala asume la presidencia de la República, lamentablemente el jefe de Estado abdica, cede su poder en manos de Nadine Heredia. Uno de los pasajes claves de este libro es cuando yo tengo una discusión con el expresidente del Congreso, era un amigo en ese momento, Daniel Abugataz. Estábamos discutiendo y él me dice: oye, Omar, ¿en qué país vives? Me dice, y era el 6º mes de gobierno nada más, era enero del 2012, y me dice: ¿en qué país vives? En el Perú de facto rige un cogobierno, me dice. Un cogobierno. ¿Cómo le digo? Sí, un cogobierno. Mientras el presidente Ollanta lidera todo lo que es los temas de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada, la Fuerza Policial, que es su especialidad. Bueno, ya vimos cómo quedó la seguridad ciudadana fundamentalmente en la capital y otras ciudades del país, en un desastre. Pero mientras Ollanta lidera la Fuerza Armada y la Fuerza Policial, que es su especialidad, Nadine Heredia lidera el Ministerio de Economía y Finanzas, la Cancillería, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, Obras Públicas, Inclusión Social. Lo que me estaba diciendo era algo grave. Yo soy abogado, Richard, amigos de Radio 1, amigos de Tacna, y evidentemente que el que fue ungido como presidente de la República es el jefe de Estado, Ollanta Humala. No puede existir un cogobierno, así sea su esposa, así sea su hermano, su hijo, lo que fuera. Entonces él cede poder
en favor de su esposa. Por eso que después se hace llamar la pareja presidencial. Tampoco existe pareja presidencial. Uno que es un hombre de leyes sabe perfectamente que la votación es exclusiva, en este caso, al presidente de la República. Si no, también habría pues pareja congresal o pareja de alcaldes, ¿no? Exactamente. Entonces, y después el mismo presidente, lo comento en el libro, meses después, habla sobre que existe un gobierno familiar, como si esto fuera pues una monarquía, una Nos realeza. remonta a los años pasados cuando justamente el entorno familiar era quien tenía la decisión de decidir o no, y esto continúa en Una el monarquía, gobierno. una monarquía, una realeza, y yo creo que los primeros años, para hacer historia, Richard, amigos de Radio 1, para hacer historia de lo que sucedió en el país, los 2 primeros años hubo un cogobierno, en que efectivamente, como me dijo Aguataz, yo le creí al principio, después, después pasaba el tiempo, le creí, y bueno, empecé desde hace más de año y medio a denunciar esto, me peleé con el presidente de la República, tuve reuniones con él, discutí, lo escribo en el libro además, no me quedé callado, salí de la bancada y luego pasé a escribir este libro desde la oposición sobre memorias de gobierno, la gran usurpación. Los 2 primeros años fueron cogobierno, pero a partir del tercer año, una vez que la señora Heredia, la primera dama, se deshace de los principales colaboradores del gobierno de Humala, se deshace primero de mí, un error político que yo lo he reconocido, pero conspira contra mi persona, me aparta en un comienzo del gobierno del presidente de la República, que era una persona de confianza, capaz, que siempre estuvo cercano antes de la campaña, cuando fui su abogado, en la campaña, en los primeros momentos del gobierno, se conspira contra mí, conspira contra Bugatás, contra Marisol Espinosa, que era la segunda vicepresidenta de la República, contra Salomón Lerner, que era la persona que hizo el personaje Humala y que fue el premier. El equilibrio que se buscaba al interior del gobierno, en el inicio justamente del gobierno, algo que cambió rotundamente luego con los constantes cambios también en las presidencias de los consejos de ministros. Se deshizo de Salomón Lerner, que le llevó un equipo importante, intelectual, de gente de izquierda, digamos, progresista, no la izquierda, digamos, cavernaria, ¿no? Sino una izquierda progresista, intelectual, moderna, que le lleva a Lerner a Humala en los primeros momentos. Se deshace de todos ellos. Entonces, una vez que se deshace de todos los principales amigos y colaboradores de Humala, de toda la vida, digamos, entonces Nadine Heredia empieza a poner a su propia gente. Y lo más contradictorio, Richard, es que comienza a colocar en puestos claves a gente que fue enemiga o adversaria del proyecto nacionalista, que no votó por Humala, ni por ella misma, y que seguramente tenía muchos vínculos con gente de oposición, con gente del fujimorismo, con apristas, con gente que adversaba políticamente durante muchos años con el nacionalismo de Ollanta Humala. Y se hace amigo de ellos y empieza a colocar gente. Por eso que no sorprende, Richard, cuando ayer o anteayer el ministro de Economía, Torne, señaló que efectivamente en el Ministerio de Economía la señora Nadine Heredia mandaba, ponía y sacaba a funcionarios, ministros, viceministros, y ellos le reportaban directamente a ella, lo cual es inconstitucional, es ilegal, y representa lo que hemos dicho en el libro. O sea, no hace más que confirmar las declaraciones del ministro de Economía, Torne, lo que nosotros hemos escrito en el libro, en la gran usurpación, es decir, que hubo una usurpación de funciones clara de la señora Heredia. No es una simple persona que se inmiscuía exageradamente en las labores del marido, sino que ella era la que colocaba y sacaba ministros, colocaba funcionarios, dirigía la política general del gobierno y utilizaba dar la luz verde, como daba la luz verde al ministro de Defensa cateriano, que nunca se explicó y ahora se va a investigar eso. Y además utilizaba a su esposo como interpósita persona para poder gobernar ella a placer. O sea, los últimos 2 años yo creo que ya hubo un secuestro, como lo comento en el libro, un secuestro psicológico del presidente de la República, Ollanta Humala, a manos de su esposa Nadine Heredia. Con lo que nos describes en los primeros y en los posteriores años de gobierno, hay una pregunta. Esta figura de Nadine Heredia, esta posición, ¿no se vio en campaña? ¿No tenía esa suerte de protagonismo o predominio de Nadine Heredia en la primera participación del movimiento nacionalista? ¿Qué contacto ustedes que han estado permanente con ellos? ¿Qué se notaba? ¿No advertía esta actitud Nadine Heredia? Mira,
Ella siempre tuvo una labor importante con su marido. Del 2006, en la primera campaña que pierde contra Alan García, yo no participé en esa campaña. Yo en ese momento trabajaba en la Procuraduría Anticorrupción, en los temas de la extradición del señor Alberto Fujimori, cosa que logramos con éxito. Y por lo tanto, yo no participé en esa campaña, por lo tanto no te puedo decir sobre eso. Pero después, cuando yo los conozco en el 2007, 2008, al poco tiempo de que ellos pierden la campaña, yo era abogado de ellos y veía una labor importante de su esposa, protagónica, fresca, juvenil, y en la campaña sirvió Nadine Heredia. Causó esa simpatía, y eso nadie lo va a negar. Incluso cuando inició el gobierno había mucha simpatía, la aceptación era muy elevada. Sin duda. De primera dama. Sin duda. Entonces, yo creo que Nadine Heredia, cuando comienza la campaña, era un activo importantísimo de la candidatura de Ollanta Humala. Fue un personaje clave también para ganar la presidencia, porque se veía una mujer peruana, a diferencia incluso de otros candidatos que no tienen nada de malo, pero para el impacto ante el pueblo, era mejor una candidata a ser primera dama peruana, per se, a que sea una primera dama extranjera. Y los demás candidatos tenían, por obvias razones o por, en fin, esposas nacidas en otro país. Políticamente se sacó provecho de esa figura. Además, Nadine es una persona de cara simpática, de rostro fresco, de fácil sonrisa, y joven, juvenil, de 35 años en ese momento, 36, joven. Entonces se veía la familia peruana, la familia emprendedora, la familia que nació de abajo, que luchó, entonces, y que triunfó. Y la gente votó por ello. Entonces, yo creo que fue importante la figura de Nadine Heredia en campaña y le sirvió al nacionalismo. Pero una vez que gana la presidencia, que es electa, ella como primera dama y él como presidente de la República, se confunden los roles constitucionales. Entonces, está bien que tu esposa te ayude, ¿no es cierto? Eso sucede con todas las esposas que tienen o que han tenido los presidentes de la República o los congresistas. Sucedió con Belaúnde Terry con Violeta Correa, por ejemplo, con Toledo con Elian Carp, tan polémico el tema, pero era una mujer que ayudaba a su esposo, a Alan García con Pilar Nores, la misma Susana Iguchi con Alberto Fujimori en su momento antes que hubiese la pelea. Pero era gente que ayudaba, que colaboraba, y seguramente en el hecho matrimonial, yo creo que las esposas aconsejan, ¿no? Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Nadie impide de que existe esa conversación. Al contrario. Al contrario. Pero el tema de injerencia en la toma de decisión ya es algo muy distinto. Pero una cosa, Richard, es que la mujer colabore con su marido, lo aconseje, en fin, que ella misma sea activista política, y otra cosa muy distinta es que ella usurpe funciones, que se inmiscuya en temas de Estado, que coloque ministros, que saque ministros, que coloque funcionarios, que coloque embajadores, que coloque a la canciller. O sea, hemos tenido una canciller, mi querido Richard, que se llama Ana María Sánchez, que yo la conozco, es una muy buena persona, una persona muy simpática, pero que no estaba preparada para el cargo de canciller de la República. Yo he conversado con muchos embajadores, con muchos diplomáticos en actividad y en retiro, y eso están absolutamente descontentos que una persona que no ha sido primero embajadora en ningún país del mundo, ¿no es cierto?, que no ha representado al país en ninguna ciudad, en ninguna capital del mundo, ni importante ni mediana, que era jefa de gabinete del anterior canciller, que no tenía la preparación académica, ni diplomática, ni política, por amistad con la señora Heredia, haya pasado a ser durante más de año y medio canciller de la República, ¿no es cierto?, la señora Ana María Sánchez. Entonces ha causado, digamos, mucho fastidio de mucha gente que sentía ser mucho más capaz que Ana María Sánchez y que pudo ser la ministra o ministro de Relaciones Exteriores, canciller de la República. Y así como ese caso han pasado diversas personas que han pasado por otros ministerios que fueron colocados por la señora Heredia. Y por eso el ministro de Economía, valiente, el señor Torne, ha señalado, además es una persona seria, que tiene conocimiento de que efectivamente los funcionarios del Ministerio de Economía reportaban con la señora Nadine Heredia y por eso los ha retirado. Ahora, cuando le vuelven a preguntar al día siguiente, y él dice, bueno, no tengo las pruebas, ¿no? Pero yo sé por qué. Una suerte de retroceso. Sí. Y quisiera ahondar un poco eso, y un análisis político. Aún hay injerencia, presión y fuerza de la ex primera dama Nadine Heredia para
no sé si es el término, atemorizar o buscar este retroceso de una autoridad, de un ministro, de un gobierno totalmente distinto al que fue del presidente Humala? Fuerza no, ella se va con una aprobación de 9%, que es pésima, es la peor de Latinoamérica como primera dama. El presidente se va con una aprobación del alrededor del 20-21%, que es la peor de América Latina. Lamentablemente la esposa al final hizo mucho daño al presidente de la República en muchos aspectos. Lo convirtió en una especie de inválido político, lo incapacitó para muchas labores, melló la imagen del presidente de la República y la institucionalidad, y yo no creo que la señora Heredia tenga, pues, ahorita, en este momento, luego de haber terminado el gobierno, mayor peso. Sin embargo, todavía hay resortes que quedan del nadinismo, por así llamarlo, ¿no? Deben quedar seguramente muchos funcionarios que fueron nombrados por la señora Heredia. No solamente los ministros ya no están, digamos, son nuevos. Los viceministros, la mayor parte seguramente ya no están, pero hay otros funcionarios intermedios que todavía están, que fueron colocados por la señora Heredia y que van a tener seguramente que ser desmontados. Que se queden los personajes del anterior gobierno que verdaderamente tienen una valía intelectual, una capacidad política como para poder, trabajar en cualquier cargo político que ellos tengan, o académico, técnico, bienvenido sea. Pero yo creo que el 80%, 90% de los personajes puestos por Nadine Heredia eran personajes que seguramente no tenían, pues, la valía o la capacidad ni política, ni académica, ni profesional como para ostentar ciertos cargos. Los ponía por el amiguismo, por la confianza, por tener gente, digamos, leal a ellas, ¿no? Y eso tiene que ser desmontado. Entiendo que ya se comenzó. El ministro Zavala, Richard, en su presentación, el segundo día de la presentación en el Congreso de la República para el voto de confianza, señaló algo que nosotros denunciamos en el mes de marzo, cuando todavía y yo ejercía la labor de parlamentario congresista de la República, y él dijo que efectivamente durante los últimos 2 años se había exageradamente nombrado a una serie de embajadores de Perú en diferentes embajadas del mundo, y que había habido un movimiento inusitado de nombramientos que no eran favorables para el país en diferentes embajadas del mundo. Y por lo tanto, esa fue una denuncia que nosotros hicimos en Lima entre marzo y abril de este año, que ha sido ratificada por el propio presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, y que ratifica lo que dice lo que decimos en el libro, con más de 50 historias, y lo ha ratificado Torne anteayer, diciendo que efectivamente la señora Nadine Heredia colocaba funcionarios en el Ministerio de Economía, que los ha retirado porque muchos reportaban a ella, ¿no? Pero hablando ya de la actual gestión, se percibe, no sé si es el término, el temor de querer tocar estos temas, pero de no querer tocar estos temas en agenda, porque, seamos muy sinceros, el premier Zavala da estos datos en el Parlamento a solicitud del fujimorismo, aunque no nos guste, pero el fujimorismo ha exigido en muchas oportunidades que se pronuncie sobre las investigaciones que va a tener esa actual gestión. ¿Qué pasa con el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Me da la impresión de que el presidente Kuczynski, que es un buen técnico, que yo estoy convencido que va a hacer una buena labor, se equivoca en este punto de querer ser una especie, pues, de embajador, es decir, de no pelearse con nadie, ni con los que salieron, ni con los que están, ni los que puedan mañana más tarde adversar contra su gobierno. Y eso tampoco puede suceder, mi querido Richard, porque yo creo que los jefes de Estado, si bien es cierto, tienen que tender puentes con la oposición, lo comento en el libro, que ese fue un error de Ollanta, de tender puentes con diversas personas que confrontan su gobierno, pero tampoco te puedes hacer de la vista gorda con hechos graves que han sucedido. O sea, tampoco puede haber una política de borrón y cuenta nueva. Entonces, lo que hizo Kuczynski es tratar de no pelearse con nadie y sumar, lo cual es un error, porque, repito, está bien conciliar, está bien consensuar, está bien tender puentes de plata, pero tampoco te puedes exageradamente hacer de la vista gorda en una especie de borrón y cuenta nueva. Sin embargo, yo creo que este es lo importante de tener un sistema democrático en el país, Richard, que todavía funcionen los equilibrios de poder. Para eso está el Congreso de la República. El Congreso muchas veces es criticado y no tiene una buena imagen, porque hay parlamentarios que a veces contaminan la imagen institucional del Congreso. Pero para eso justamente está este sistema de contrapesos.
Cuando hay una ligereza o cuando hay un tema que el Ejecutivo no quiere ver, para eso está el Parlamento, para fiscalizar. Y para eso están los contrapesos, y por eso es que la mayoría parlamentaria, no solamente de Fuerza Popular o el Fujimorismo, le ha exigido puntualmente al ministro Zavala que ponga los puntos sobre las IES. Y exigido o no, los ha puesto Richard. Exigido o no, digamos, contra las cuerdas o no, el ministro Zavala ha dicho sí, efectivamente, nos han entregado un país, por ejemplo, que no nos dijeron en la transferencia, con 3.3% de déficit fiscal. El gobierno de Humala, Richard, recibió el país en bonanza, recibió el país en azul, con 0% de déficit fiscal. Y él no dijo nada y lo está entregando con 3.3 de déficit fiscal. Y lo dijo el ministro Zavala. Y también lo dijo. Han habido también puestos en diferentes ministerios que se han puesto políticamente. Y también ha dicho que han habido una exagerada, inusitada nombramientos de embajadores en diferentes puntos del país que ellos han desactivado, con lo cual quiere decir que le están enmendando la plana al anterior gobierno. Y también ha dicho de que lamentablemente el gobierno del presidente Ollanta Humala no puso freno ni se pronunció acerca de lo que está pasando en Venezuela, ¿no es cierto?, donde hay una dictadura, una autocracia, y lo consintió. Ya creo que se están pronunciando. Y si el presidente o el jefe de Estado quiere ser de sumo pontífice, de embajador, y no mirar lo que pasó antes, porque no que se quiere pelear con nadie, bueno, para eso están sus ministros. Y ya los ministros, mi querido Richard, han empezado a hablar. De repente no el jefe de Estado porque no quiere pelearse con nadie, pero sí los ministros. Por ejemplo, Basombrío ya ha hablado de escuadrones de la muerte, y ha hecho una crítica al gobierno anterior sobre cómo ha recibido el Ministerio del Interior, con el descalabro del tema de seguridad ciudadana. Felizmente Tacna es una ciudad tranquila, pero lo que pasa en la capital, lo que pasa en el norte del país, en otras ciudades, es insostenible, un nivel delincuencial terrible, en la que lamentablemente hay una inoperancia por parte de la gestión Humala anterior, en temas de seguridad ciudadana. Y también ha hablado el ministro de Economía respecto de cómo nos dejaron la economía con un retroceso, con una desaceleración económica, cosa que no recibió Humala porque lo recibió con 6-7 puntos porcentuales de crecimiento económico. Los ha devuelto con 3 puntos o 2.8. Ha habido un retroceso. Y además de todo este tema de la usurpación de la señora Nadine en el Ministerio de Economía y cómo los funcionarios reportaban a ella, pero también se ha hablado en otros ministerios de ciertas bombitas de tiempo que le han puesto el gobierno anterior a este. Por eso que yo creo que, al margen de que el presidente Kuczynski no se quiera pelear con nadie, ya sus ministros principales están hablando, ¿no? Pero hay cierta percepción de que por la presión mediática, la presión del mismo Parlamento, estos temas recién salen a luz. Para finalizar, recordamos mucho los calificativos y la participación que tuvo en su momento el padre de los señores Humala, el señor Isaac Humala, que siempre desde un inicio ha sido muy crítico en la participación de Nadine Heredia, incluso calificando en algunas oportunidades como borrachita por poder. Ahora, con lo que ha ocurrido, ¿le damos la razón? Sí, claro, y lo comento en el libro. El señor Isaac Humala, el primer año fue muy duro, mucha gente no le creía, me sumo al tema, pero con el correr del tiempo hasta se quedó corto, ¿no? Cuando hablaba que su nuera, la ex primera dama, en ese momento primera dama Nadine Heredia, estaba borrachita de poder. Yo creo que esa borrachera llegó al paroxismo, y ya no era borrachera, sino una orgía de poder, ¿no es cierto?, que le hizo mucho daño al país. Porque lo que hemos tenido, Richard, es una ausencia de liderazgo. Hemos tenido un presidente pusilánime, frágil, débil, ¿no es cierto?, en la que por eso que aumentó la inseguridad ciudadana, porque no había un líder que combatiera, por ejemplo, la seguridad ciudadana. No había un líder que, por ejemplo, llevara el crecimiento económico y la lucha contra la disminución de la pobreza a límites importantes. En los anteriores gobiernos se disminuyó la pobreza a límites importantes, de 48% a 22 o a 25, y él apenas lo bajó a 22. O sea, se redujo la pobreza en el gobierno Humala, sí, pero de manera desacelerada, de manera lenta, cosa que él no la recibió, Richard. Y creo yo que ese desastre institucional, ese desastre en los temas de seguridad ciudadana, de la desaceleración económica que hubo en el país, es parte justamente de que la propia primera dama opacó al presidente de la República. Y hay muchas pruebas. Una es la famosa luz verde a Cateriano, ¿no es cierto? ¿Qué tenía la primera dama que darle luz verde, según la propia grabación que el propio Cateriano
habrá que investigar a quién, nunca quiso decir Cateriano con quién estaba hablando. Irán compras, habrá que investigar esos temas. Y hablaba de la famosa luz verde, que la señora Heredia le daba luz verde. Pero hemos visto en innumerables oportunidades que Nadine Heredia le enmendaba la plana al presidente de la República. En el tema Repsol, por ejemplo, cuando habló que Repsol, el tema de comprar el Estado el 50% o parte de Repsol y las refinerías no van. Al margen de que si fue una buena o mala decisión, ella no fue elegida por el país como para decir de que la compra a Repsol no iba a consumarse. No solamente el tema de Repsol, el tema grave de cómo se inmiscuye usurpando funciones del premier César Villanueva en el tema de la remuneración mínima vital, cuando señala de que el aumento al salario mínimo vital no iba y que no iba a aumentarse un sol, desautorizando al premier Villanueva, y por eso renunció. Cuando hablaba de sus ministras, cuando por ejemplo viajaba a Brasil o a diferentes partes del mundo con protocolos de jefa de Estado, de presidenta de la República, y nosotros en la interna, fíjate que este libro, Richard, para culminar la nota, tiene más de 50 historias que a mí no me contaron. Este no es un libro de chismes, este es un libro de testimonio, este es un libro de historia política, que yo creo que todas las personas que se precien de querer postular algún cargo público o que les guste la política, lo deben obligatoriamente de tener, porque acá, como tú bien dijiste en la presentación, este libro es lo que no se debe hacer y debe sentar un precedente de que justamente no debe existir usurpación de funciones por parte de ninguna persona que no haya sido elegida por voto popular. Y por eso, Richard, para culminar, te debo decir de que el gobierno del presidente Ollanta deja varios pasivos, como por ejemplo temas de corrupción, ¿no? Las famosas agendas de la señora Nadine Heredia. Es un tema que tiene muchísimo por investigar y que esperemos que también se pueda dar en esta actual gestión. Los negociados que han habido con diferentes empresas brasileñas, o los dineros de Venezuela, obras públicas que han quedado en el tapete, como por ejemplo el gasoducto del sur, el aeropuerto de Chincheros, la línea 2 del metro de Lima, obras faraónicas donde las cosas no están claras y donde recién ha comenzado a salir la punta del iceberg. El día de hoy, mis queridos amigos de Tacna, estamos presentando este libro sobre la gran usurpación, Memorias de Gobierno, de alguien que estuvo cerca, que no compartió la política de gobierno, ni mucho menos el comportamiento de la señora Heredia, que la defendí en algún momento determinado, sí, pero que cuando las cosas se comenzaron a desbordar, yo dije, un momentito, hasta acá nomás, yo me retiro y me voy, y eso fue lo que hice, como mucha gente cercana al presidente de la República, como lo hizo Aguataz, como lo hizo la vicepresidenta Marisol Espinosa, como lo hizo Lerner, y que lamentablemente nosotros nos sentimos defraudados con el presidente de la República, porque nosotros somos leales a la nación. Mucha gente nos dice, ¿y por qué no lo denunciaron en su momento? Yo lo denuncié en su momento, pero tienes que denunciar cuando te das cuenta, cuando tienes pruebas, ¿no es cierto? Entonces lo denuncié hace año y medio, me convertí en un opositor del gobierno hace más de un año, escribí el libro, lo presenté, porque uno, Richard, es leal al Estado peruano, a la gente que lo eligió, no es leal a sus amigos que se equivocan, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo creo que este libro es importante para que la nación entera pueda conocer por lo menos una parte de lo que sucedió en este gobierno, por lo menos la actitud de Nadine Heredia, que incluso, como lo pongo en la contratapa, le escribía los discursos al presidente de la República, los discursos del 28 de julio, ¿no es cierto? Los discursos a la nación del 28 de julio eran escritos por la propia Nadine Heredia, y el presidente de la República a veces no sabía ni lo que leía. Tan grave es que a veces se equivocaba cuando leía, porque claro, recién se daba cuenta en el momento que los leía el propio 28 de julio en el Congreso. ¿Se perdió la oportunidad de dar ese gran cambio o la gran transformación que se daba con por eso que el libro le pongo la gran usurpación? Lo único que hay que reconocerle al presidente, porque todo no fue malo, por supuesto, ha habido algunas cosas buenas, es que funcionaron los programas sociales. Yo creo que el activo principal
del presidente de la República, de Ollanta es justamente los programas sociales como Beca 18, Pensión 65, Cuna Más, los programas sociales de Jaliguarma, entre otros, que sí funcionaron y que fue el principal activo del presidente de la República. En eso hay que felicitarlo. Pero en los temas de economía, en los temas de seguridad ciudadana, de crecimiento económico, de eliminación de la pobreza, de liderazgo, yo creo que nos deja un país al debe. Él prometió una gran transformación, que fue el plan de gobierno, con una hoja de ruta, y en gran parte mucha gente se sintió absolutamente traicionada, porque fue más de lo mismo, y el país no votó por más de lo mismo, votó por un cambio, por una gran transformación, y lamentablemente eso no hubo. La gente no votó por las agendas, la gente no votó por lavado de activos, y lamentablemente eso fue lo que aconteció. Este es un libro, te repito, Richard, no de chismes, no que me contaron, es un libro de testimonio, es una crónica que a mí me consta porque la vi, porque la viví, porque discutí, porque peleé en la interna, y lamentablemente, así como a mí, como a Marisol Espinosa, como a Bugatás, como a Lerner, como a muchos, no nos hicieron caso. Y por eso yo creo que es un testimonio que lo presenté hace un mes en el Congreso de la República con un lleno de bandera, que ha sido aceptado por tirios y troyanos. Nadie ha refutado el contenido del libro, ni siquiera el propio presidente de la República. Lo máximo que pueden haber dicho, bueno, está dolido, lo dice por revancha, lo máximo. Pero nadie ha refutado la verosimilitud del contenido del libro. Es un libro real donde se dicen cosas con detalle, con anécdota, con fechas, con personajes. Es rico en prosa, y es un libro además que no solamente lo pueden leer abogados o políticos, la nación entera, porque está escrito con una prosa ligera, una prosa amena, una prosa que está hecha para todo el mundo. Y que es algo que hemos vivido todos los peruanos en estos últimos 5 años. Gracias por estar aquí. Gracias, Richard, los amigos de Radio. Gracias. Solamente nos piden si es que hoy o en qué librerías podría la gente que nos escucha adquirir este libro. Mira, el día de hoy, te repito, está siendo presentado el libro en la Universidad Privada de Tacna. Va a haber un lote importante para que la gente lo pueda adquirir. Seguramente van a tener preferencia los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna, y va a haber un lote importante que va a estar a la venta en la propia Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna. Sin embargo, el día de hoy está llegando el editor, Andrés Arotaipe, de la editorial Adrus, y lo va a poner a la venta en las principales librerías de la ciudad tacneña.